Bueno, habíamos quedado terminando esta página, no sé si arrancar un poquito más para atrás, para ponernos como en contexto donde estábamos leyendo. Voy a leer el último párrafo que habíamos leído, y ahí seguimos hacia adelante. Dice, en el orden Sidur, estos son los escalones Madregot. Y luego desde el caparazón, las clipot de Venus, Nogá, desde lo bueno, Tov, y lo malo, el cuerpo y los cielos, Yamaim, de Asiá, del hacer, continúan, se extienden. Estábamos hablando un poco de las clipot, del hecho de que ellas tenían una función de protección, del hecho de que todo lo que llega desde el Creador es bueno, y estas clipot, en los momentos que se crean, tienen esa dualidad. Ellas, si bien nos dejan una conciencia un poco más limitada, también tiene que ver con que uno no es capaz de afrontar esas cosas de esa forma, y está protegiéndonos para poder ir digiriendo lo que va a llegar. Dice, este es el orden de la existencia, los escalones Madregot que deben ser recorridos desde las clipot, ya lo que es en el camino de retorno, hasta el Creador mismo. La construcción de estas clipot es el primer Sinsum. Este Sinsum es absolutamente santo en esta restricción total. No existía otra forma de preservar a la creación. Si la restricción no hubiera sido total, ¿acaso hubiera podido existir la creación? No, la luz la hubiera absorbido, acoplado. Todo habría vuelto a ser luz. Está comparando un poco con lo que es el proceso de creación del mundo. Fue necesaria esta oscuridad total para que la creación tuviera vida, vida propia e independiente de la fuente original. Vida que quedó atrapada dentro. Una sefirá que conecta a la vida está dentro, en lo más profundo. Ella, en realidad, es como que está afuera. Ella es luz y está todavía conectada a lo divino, pero no es percibida. Solo se percibe la oscuridad. Las 9 sefirot que han caído abajo. La 10ª sefirot, que estamos hablando acá del Parsuf de Malhut, es todavía visible, está visible a la distancia, sigue estando allí, y será la base de todo nuestro camino de retorno. La materia prima de nuestro trabajo para conectarnos a él es este lugar de Malhut. Ya luego del primer Sinsum vendrá el segundo. Ya luego de que la cáscara se haya partido un poquito y un pequeño brillo desde el exterior también sea percibido, esta madre, Binah, que es esa forma que el Creador toma en el cuerpo para poder brindar una luz de ayuda, cierto brillo un poco más tenue para poder ayudarnos en este proceso, baja a ayudar a sus hijos y será para nosotros como el Creador mismo. Ella no es Josma, porque si Josma descendiera sería totalmente destructiva. Es imposible llegar a verla a los ojos sin que nos consuma y nos atrape. El proceso de acercamiento a él, que es empezar a tener acceso a esta luz de vida, debe ser muy pausado. Debemos tener las vasijas de tal forma que eso no nos atraviese, a un ritmo muy lento e individual. Solo en esta lentitud la meta será alcanzada antes, porque la luz requiere un proceso de digestión, de cambio de hábitos, y esto necesariamente lleva un transcurso, una duración de tiempo. Respecto a la palabra Venus, que está mencionada allí como ese brillo de las clipot, y en la analogía de lo que existe en cuanto a cómo es visto Venus en lo que es el cielo. Venus es el planeta más brillante del cielo, o sea,
Es un planeta, no es una estrella, pero desde la Tierra es como que se ve como una estrella. No tiene una fuente de luz por sí misma, es como que algo rebota en ella, en esa luz, y eso es lo que se ve hacia afuera. Eso es como un intermediario, como un tercero que hace que se vea una luz reflejada. Es un brillo mínimo rodeado de tristeza en cuanto a las sensaciones que hay en, en esas cáscaras que están cuando uno está vinculado a la influencia de las clipot o de esos egos que están rodeando a esas fuentes de luz. Porque en el fondo se sabe que esa no es la fuente original y pura de luz divina. Ahora sí seguimos un poco donde estábamos, que era comenzando esta página 589. Y se viste en el hombre, Adán, dentro del alma animal en él, y en el toj, en el cuerpo, en el centro de esta clipot nogá, ese brillo de melancolía que es la forma como es percibida esa luz de esa clipot. Que esta es la buena inclinación, Yetzer Tov, y la mala inclinación, Yetzer Hara. La madre, que es Binah, comienza a irradiar Rahamim, misericordia, para incentivar todo el brillo que existe dentro de esos lugares que están rodeando esas clipot, incentiva la vida en todo lo que existe, en todo lo que es creado. La madre, como ya sabemos, no hace distinciones, al igual que el creador, siempre va a querer dar a toda esa creación por igual, tanto a las partes más elevadas como las partes que están más cercanas a nuestro mundo. Todo es alimentado desde esta fuente de luz, desde esta fuente de vida que está ocurriendo ahora. Dice que se expande en toda alma animal, en toda zona con carencias, llega hasta el cuerpo de la clipot misma, va como descendiendo y llega hasta la clipot misma, donde empieza a ser percibida muy a lo lejos, como un brillo a la distancia. Uno cuando está sumido entre esas clipotes, como que esta luz está muy lejana. Este ser comienza a sentir una carencia estructural, empieza a sentirse alejado del creador por algo que tiene en sí mismo y que lo está separando. Se nota a sí mismo alejado del creador, lo alejado que se encuentra, porque ve el contraste. Se ve a sí mismo, por un lado, como muy diferente a lo que es la cualidad de ese brillo a la distancia. Y esa percepción de esa carencia es el comienzo del despertar del trabajo espiritual. Y entonces a partir de allí van a haber dos nuevas sensaciones. Va a existir la buena inclinación y la mala inclinación. Van a existir momentos en que uno esté conectado con la luz y con lo que es la capacidad de dar del creador e intentar hacer trabajos hacia allí, y va a haber momentos en que va a estar dominado por lo que es ese deseo de recibir. Siempre las dos características trabajan para el creador, porque ese proceso es de a poco y hay que irlo transitando con los tiempos adecuados en cada uno de los lugares, siempre avanzando hacia el creador, pero a un ritmo que es lento. Aunque el comienzo no lo vamos a percibir así, porque es como que todo lo que nos rodea es oscuridad y parece que uno está en realidad como en un camino sin fin. Pero en realidad sí se va avanzando y recién luego al final van a ser vistas como ayudas todas esas transiciones y todos esos procesos que hubo que pasar, porque en realidad todo lo que existe es una ayuda real que se nos ofrece todo el tiempo para este trabajo. Allí también vistiendo. Después, más tarde, en el cielo desde el hacer. Desde hacia se va a llegar al cielo, en su nefesh de ellos. Y esto es llamado el alma del hombre, o sea, el nefesh de Adán. Esa característica que llega desde lo que es divino en el Parsuf de Malhut, que es llamado este nivel del alma, que es el más bajo,
es el primero que se percibe, que es llamado Nefesh. Este hombre que ha construido esas clipot, que ha arrancado con descubrir de que existen esas carencias, hace un primer sinsum para poder empezar a independizarse de eso. Esto lo desconecta totalmente del resto de la estructura. Cuando él está metido en las clipot es como que es una criatura independiente, es como que no reconoce al creador y vive en ese deseo de recibir y nada más existe. El resto de su estructura sí conoce al creador. No lo conoce esa parte de ego, pero las otras partes de la persona sí saben que el creador está allí, son más internas a esas clipot, e instintivamente está presente en lo que es mineral, en lo que es vegetal y en lo que es animal dentro de ese hombre. Pero no en la parte humana en sí, que tiene esa dualidad y esa capacidad para decidir qué hace, y en este momento que está enfocado en esas clipot, está como alejado completamente del creador. Este creador, que si bien está dando vida en el interior, es como si no estuviera. Y esta alma que está encerrada en lo más profundo de todo esto que mencionamos, en lo más profundo de lo animal, vegetal, mineral, más adentro todavía, al ser descubierta, va a tener tal poder que va a completar a la creación completa, va a estar sanando, por decirlo así, o dejando en afinidad de cualidades a todo eso que estaba distorsionado en ese proceso. Al resto de los reinos, y el resto de los reinos también van a beneficiarse de ese trabajo, porque también tienen carencias que lo alejan de alguna manera, y esto lo va a ayudar a todos, va a corregir por completo a toda la estructura. Pero para ello, este ser deberá recorrer su propio camino, cada uno por separado, porque todas las criaturas, todos nosotros, somos independientes entre sí, todos somos unidades, somos únicos, cada uno tiene cosas completamente diferentes a trabajar, desconectados de esa creación, cada uno está en esos trabajos que son individuales, pero también en la medida que empezamos a trabajar vamos a terminar también en esos vínculos, interrelacionando con otros y al final llegando a una percepción completa de esa unidad que en realidad une a toda la creación como un todo. En ese principio del trabajo como que no, como que están todos separados por completo. Esta etapa del deseo de recibir en la que están inmersos los alejan de toda percepción exterior. Ellos solo desean recibir para sí mismos y desde este estado deberán retornar a su origen. Porque así ha sido diseñado, o sea, ese es el diseño original. Es un proceso que lleva tiempo, a un ritmo individual, que tiene que ser descubierto y aprendido y recorrido luego por cada uno de nosotros en su propio camino. Y el alma de las ruedas, esos procesos que empiezan a repetirse para poder ir aprendiendo de las diferentes situaciones. Y aquí está el alma llamada Nefesh, del alma animal, y es alimentada por ella. Como el alma animal es alimentada por la planta, como fue mencionado anteriormente. Estas ruedas, estos gilgul, estos procesos cíclicos van a ser recorridos, necesariamente tienen que existir para poder ir avanzando cada paso, mientras que el paso no se complete, es como que la situación se repite hasta que termina de completarse. Cada uno de ellos, o sea, es necesario culminar un escalón para avanzar al siguiente, y entonces cuando eso no pasa, existen estas ruedas o estos gilgul, para avanzar en este camino de retorno. Mientras no exista afinidad de cualidades, el retorno no será posible, porque la unión solo se da por afinidad de cualidades, por igualdad de cualidad, no existe otra forma. Y cada proceso deberá ser completado hasta que todas las impurezas en ese escalón, todas esas diferencias hayan desaparecido. Y mirando la pureza de las almas en el origen, en cuán cercanos o alejados al Creador se encuentran, y el camino que deberán retornar para llegar a Él en la vuelta,
vemos que el alma animal es interior, es más cercana al creador de lo que es el alma del ser humano. No es tan independiente como el ser humano. Todo animal conoce esa conexión con lo divino en forma instintiva y se comporta en forma natural de acuerdo a las leyes. Y estas almas en contacto se alimentan mutuamente entre sí como las capas de una cebolla, esas capas que tiene la persona, en cuanto más interno van a ser cosas más cercanas a lo divino. Lo más interno, donde está la luz misma, lo más potente, el primer nivel de alma es esa alma inmóvil, esa alma que está perteneciendo a lo que es el reino mineral, llamada Merkabah o templo, es totalmente inmóvil respecto a la conexión, es como que siempre está conectado. Luego está ese nivel de planta, luego lo animal y por último lo humano, que es ese nivel que en esa dualidad que existe es la más lejana cuando está en ese sector de unirse a ese ego, como quien dice, por libre albedrío. Pero a su vez es el más poderoso de todos y es el que tiene la capacidad para retornar y sanar a toda la estructura. Cada capa más interna alimenta por radiación a la más externa, le da vida de una forma sutil y constante para que este camino de evolución y retorno pueda ser accedido. Acá hay un dibujo, ya lo vimos en algún momento parecidos, no es exactamente igual, respecto a los niveles que hay de alma en la persona, el nivel de Merkabah o de Carro, que está ya pegado casi al ser interior, en lo que sería el mundo ya corregido. Este es un ser que si está unido en forma firme y estable, como conectado a ese nivel de su alma, está corregido por completo, está en Atzilut. Luego hay un nivel de crecimiento, que ya es un poquito más lejano, está asociado al mundo de Briá, el alma animal al mundo de Yetzirá, y el alma del hombre, que está en ese Malhut, en ese lugar ya más cercano a nuestro mundo, es quien transita el mundo de Asia. Y luego está el ser exterior, que es desde donde partimos, y está más abajo todavía que esta estructura, y acá vemos lo que son los procesos de alimentación que están puestos como rayitas, como se dice, como esas flechas, en nuestras oraciones para poder conectarnos con la parte más interna, y desde ahí va a venir cierto retorno también por afinidad de cualidades, porque es como que lo interno está conectado con lo externo, como que es uno. Estos procesos man-mad serán entonces recorridos en cada uno de los escalones hasta que todo vuelva a unificarse en intención, hasta que toda la creación trabaje para el único creador. Aunque no se nutre excepto por o a través de su cuerpo, Guf, que es el caparazón, la clipot de Venus Nogá, en ese brillo que tiene en la buena inclinación y la mala inclinación, como fue mencionado anteriormente. O sea, todo el trabajo siempre viene desde lo que es la carencia, desde esas clipot, desde esos lugares que hemos construido y nos han rodeado y nos han esclavizado por esas diferentes errores que hemos cometido en diferentes encarnaciones, y va a ser la fuente de nuestro trabajo desde esa oscuridad. Siempre se habla que desde la profundidad, desde el mayor dolor, desde el mayor placer, desde allí es que hay que empezar a moverse. La luz está dentro de esa estructura, no está afuera. Uno tiene que trabajar en sí mismo para encontrarla, tiene que hacer su propio recorrido para que esa luz que está dando vida a la persona pueda esa vida notarse más, por decirlo así. ¿Cómo alguien puede hacerlo por otra persona? Es totalmente imposible. O sea, se puede compartir enseñanzas, se puede compartir cosas, pero si la persona no está en afinidad como para hacer el trabajo consigo mismo, eso no tiene, es como palabras vacías porque no va a ser resultado. Todo el proceso el individuo debe realizarlo. Existen interacciones entre los seres humanos para compartir procesos, se pueden dar pistas, guías sobre cómo hacerlo en forma más concreta o más directa, pero son ayudas en función de encontrar ese camino más corto, pero el camino en sí, cada uno tiene que distinguir el suyo, puede ser
por medio de la Kabbalah, que sea un poco más corto, puede ser un camino distinto, todos los caminos van a llegar al mismo lugar. Cada uno tiene que identificar el que le corresponde y recorrer ese. Es algo individual y tiene que ser recorrido de esa forma, y todo el resto de las personas deberían respetar esa decisión, porque eso es lo mejor para ese ser. Después de un buen tiempo de estar practicando y estar unido a ese camino, en particular en la Kabbalah, que va a ser el camino que estamos hablando ahora, va en ese trabajo con nosotros mismos, identificando esas carencias y desde allí acercándonos al Creador, confiando siempre sin comprender. Uno no va a comprender de qué está hablando la Kabbalah, sino tiene que hacer las prácticas y luego va a llegar esa josma como consecuencia desde arriba, con afinidad de cualidades. Uno tiene que ir por encima de su intelecto, y un tiempo después de andar totalmente a ciegas, esta luz puede comenzar a vislumbrarse, porque corresponde que el Creador nos la otorgue. Cuando esto suceda, ya no desaparecerá. Todas esas comprensiones van a estar de ahí en más y para siempre. Nada de lo que se ha trabajado en Kabbalah se pierde, queda como una ganancia para ir como para el siguiente escalón ya con eso ganado y con eso conocido. Nada se pierde en lo espiritual. Y el camino, la dirección, siempre es uno solo, siempre es hacia nuestro Creador, que es la única fuente de vida que existe, y toda la creación tiene que ir en esa dirección. Y aquí se encuentra que la turbidez o la nubosidad del alma animal en una persona, Adán, que asciende al alma de sus hechos, al alma de Asiá, se nutre de lo que se hace, que el cuerpo peca, y quien provocó que inicialmente haya turbidez en el alma animal, en el hombre, debe ser atraído, porque es el alma animal de la bestia que hay allí, Baal Haim menciona. La persona comienza a escarbar en sus carencias. Primero recorre todos los aspectos de esta arma animal, de todos los comportamientos instintivos, ya sean físicos, mentales, emocionales, todo lo que es deseo de recibir de una forma o de otra. Desde cada uno de estos hechos que alejaron a la persona de esa fuente de vida y que en su momento fueron necesarios, tuvieron esa función de protección para que esa creación pudiera existir, ya no lo son más ahora. Ya ahora se está en un camino de retorno, y entonces cada uno de ellos tiene que ser purificado, tiene que ser quitado del medio, para que la luz interior brille cada vez más hasta el exterior y se vuelva a ser uno con ella. Estos aspectos de turbidez, nubosidad, deberán ser dispersados hasta que el cielo esté totalmente limpio. Bueno, sigo leyendo acá en la página 44. Dice, lo cual es externo al alma animal en el hombre. Por lo tanto, cuando un hombre pecaba, sacrificaba el alma animal de Baal Haim, que ella lo hiciera a él pecar y aterrizar un fuego es alto y quemar la turbidez, y luego se atraía la raíz del alma animal en el hombre, Adán. La trae a la derecha y limpia. La limpia, o sea, lo convierte en puro. Comentarios. Dice, todo lo externo a la persona funciona como un espejo, como un reflejo de lo que existe en nuestro interior. Todo el trabajo consiste en depurarnos a nosotros mismos, y para ello todo lo que ocurre, todo lo que está a nuestro alrededor, siempre es el Creador. Siempre nos está mostrando diferentes ayudas para poder realizar esta tarea. Cada vez que el hombre peca,
cada vez que se nos presenta esta elección de escoger entre lo que es el deseo de recibir o el deseo de dar, y bueno, uno va hacia ese deseo de recibir en lugar del deseo de dar, en esta nueva etapa se sacrifica el alma animal, el alma Baal Jaim, se realiza un corbán, un sacrificio. Este es el momento del trabajo para cuando uno quiere retornar. En el momento en que se presenta el pecado, se presenta esa intención de querer hacer esto, ese es el momento, cuando uno está trabajando en Kabbalah, el instante en que el pensamiento, que es la primera forma de ese deseo, cuando se detecta que ese pensamiento quiere ir hacia el deseo de recibir, es la oportunidad para el cambio. No hay que matar a ese deseo, hay que observarlo y hay que moverse hacia el otro lado. Es imposible sacárselo de encima a ese pensamiento, el pensamiento siempre va a estar, es parte de la ayuda que existe, de mostrarnos que la carencia está, y siempre va a estar. Todo nuestro objetivo es que no nos domine esa intención. Y el momento para actuar, por eso se habla siempre de que hay que ir a esa profundidad y que es en ese primer instante, cuando eso se gesta en lo que es el pensamiento, está la oportunidad del cambio, de renacer desde esa misma situación. Esta situación que antes lo hacía pecar, ahora es usada para aterrizar un fuego, dice allí en el texto, un fuego sagrado, divino, un fuego que se hablaba en el párrafo anterior, que quema algo que llamaban turbidez, o sea, todo esto que nublaba nuestra conciencia, esa impureza que estaba allí establecida y no nos deja que ese brillo interno pueda salir hacia afuera y pueda ser percibido. Para cuando se quema esa impureza, se disipa esa turbidez, ese fuego sagrado logra hacer ese trabajo de quitar eso del medio, la realidad empieza a ser percibida ya más tal cual es, la conciencia de esa persona ya no va a estar nublada por esa clipa. Y en cada raíz de este ser, en cada el lugar donde están, el motivo para el cual esa persona está allí como su alma predestinada, por decirlo de alguna manera. Cada persona tiene más capacidad para estar brindando luz desde un lado o desde otro. Desde la carencia y desde lo animal, en ese trabajo, uno se va conectando con lo que es la verdadera esencia que está como más interno a eso. Desde la severidad en la izquierda, en el dominio de las clipot sobre la persona, desde esa esclavitud del ego, que tiene que ser llevado hacia el lado del dar, a la misericordia, a la derecha, y ese cambio en intención, lo más importante es lo que uno quiere realmente hacer en todo momento, pero en particular en ese momento es fundamental. Ese cambio en intención es suficiente para que la limpieza se efectúe, para que todo comience a ser puro donde antes había impureza u oscuridad. Porque todo es afinidad de cualidades, y si esa intención existe, si uno empieza a hacer ya, eso es el motor para ese cambio de hábitos, por decirlo de alguna forma. Si esa cualidad en la persona tiene esa intención pura, de volverse uno con lo que el Creador quiere, que es esa unidad de toda esa creación, de ese dar a toda la creación, ya no va a existir razón para la separación, va entonces a ser visto por él y va a estar como continuamente ayudado cada vez más cerca. Debido a que todo, desde la primera raíz, fue tallado y expiado por el hombre, Adán, y el hijo, Ben. Esto es bueno, está bien, en el secreto de los sacrificios, los korbanot, y el existir, el ser. Estas clipot que fueron dibujadas, fueron talladas en nosotros, desde ellas tendremos que renacer,
esta misma clipá que ha sido tallada, es la fuente de nuestra expiación. El hombre nacerá de nuevo como un hijo que resurge desde la antigua estructura, transformándose a sí mismo. Esto está bien, está en esa raíz, en eso bueno, que bueno es solo el Creador, pero uno comienza el retorno hacia Él, porque esa estructura de impureza es lo que nos va a dar toda la motivación, como quien dice, para poder, desde no querer más eso, volver a conectarnos. A partir de estos sacrificios, volveremos a la vida, a la existencia verdadera. Porque incluso las almas inanimadas y vegetativas son más turbias o sucias. También causaron y ayudaron a perder el alma animal en el lado maligno. Ambas estructuras funcionan de la misma forma, ya sea cuando prestamos atención al Creador o a nuestro ego. Siempre podemos ver esto como una pirámide, como una elevación de aspectos cada vez más cercanos a lo que es el Creador, cuando la intención es Lishma, trabajar en nuestro interior en forma pura, porque Él es grande y gobierna, por querer ayudarlo a Él, sin otro tipo de interés personal, eso es Lishma, y también cuando lo hacemos en dirección opuesta. También existe un sistema como piramidal. Cuando nuestra atención va hacia el ego, nos vamos a estar alejando cada vez más de él, y en ambos sitios existe esta pirámide. En el último caso, cuando nos acercamos hacia el ego, primero todavía nos manejamos con cierta independencia a nivel animal, pero si seguimos como vinculados a esa elección equivocada, vamos a rodearnos con almas con esa intención, eso es lo próximo que ocurre, y vamos como a adentrarnos en una masa que tiene esa intención, y vamos a ser cada vez menos dependientes de salir de ese ego, vamos a estar como más esclavos por habernos sumergidos en esa masa por voluntad propia. Nuestra dependencia al ego va a ser mayor por estar vinculado a esa masa. Y también se puede llegar a un estado, en esa pirámide hacia el otro lado, por decirlo así, de inmovilidad absoluta, de ser como una piedra en total oscuridad, sin ningún tipo de interés fuera de lo material. Uno como que solo vive para eso material y no tiene ningún tipo de interés de hacer algún movimiento que lo acerque al Creador. En este caso, estos niveles serán cada vez más turbios, más oscuros, ayudarán el movimiento de esta alma hacia lo que es el deseo de recibir, hacia el lado del mal. Y acá hay una palabrita que tiene una raíz que es arruinar o dañar, deshacer, desbaratar. Está en la enseñanza allí en algunos lugares que están mencionados allí. Esta palabra, que también la palabra sucio que estaba mencionado acá, o turbio, está asociado a eso que uno se aleja de la fuente de vida y por eso tiene esas consecuencias. Que por lo tanto estuvieron de acuerdo, consienten, aceptan, y la sémola, acá entre paréntesis dice flor de harina, que en ellos crecen, y se dice de todos sus sacrificios, ofrecer, dar la sal, que este es el poder, la fuerza de lo inanimado, el domen. Y en todas estas partes están estandarizadas, en todas estas partes que son estos 4 aspectos que estábamos viendo en todo el texto. En el texto estábamos viendo los aspectos de el aire, el fuego, la tierra y el agua, o sea, el viento, el agua, la tierra y el fuego, que a nivel humano se corresponden con estos 4 aspectos de Domen, Somea, Hay, Medaber, o sea, lo inanimado, lo vegetal, lo animal y el ser humano. Y acá se ve la correspondencia con esas partes y también con este hecho. Algunos comentarios. Primero aparece ahí en el párrafo la palabra sémola o flor de la harina,
está mencionado también en qué lugares de la enseñanza está existiendo esta palabra. Flor de harina indica que se trata de una harina de textura más gruesa, más pesada. Es un tipo de harina que no es un polvo fino. Esta harina que es el elemento básico para la fabricación de lo que es el pan. Este elemento básico que en todo el trabajo espiritual es nuestro ego, nuestro mayor placer o dolor. Sin esta materia prima, ¿acaso podríamos acercarnos a él? O sea, toda esta estructura en la cual está ese deseo de recibir es completamente, completamente necesaria para que la persona exista. Pero solo este elemento no es suficiente. Es necesaria la intención. Habíamos hablado, cuando vimos la palabra sal hace un par de reuniones atrás, de cómo esa intención tiene la misma gematría que la palabra sal, cuando uno le suma las 3 letras de la propia palabra, que es hablar de esa completitud que tiene que estar tomada también. Esa sal debe ser mezclada, esa intención debe ser mezclada en forma pura, en forma adecuada, sin acceso, sin disminución. Poca sal no nos llevará lo suficientemente alto, será un acercamiento exterior, no tan directo. Es absolutamente bueno, pero es un camino como más largo, no es tan poderoso como para romper las clipot y liberarnos de la esclavitud de nuestro ego. Mucha sal, demasiada luz, demasiado ir hacia ese deseo del creador, es algo que también nos hará pecar, va a ser totalmente irresistible si uno se acerca demasiado a lo que es la luz Chokmah, si nos pasamos de la raya, entre comillas. Es una puerta que abre una rendija de luz. Es un poco como tiene que hacerse este trabajo. Siempre hablamos que es muy lento, que es paso a paso. Debe hacerse con mucho cuidado, muy lentamente. Es un proceso totalmente individual porque la digestión de esta luz es personal y debe ser digerida para que no nos dañe, debe ser procesada adecuadamente en nuestra estructura, en nuestros egos, y todos somos absolutamente diferentes. Todos tenemos un ritmo adecuado y ese ritmo debe ser descubierto, practicado, aprendido y depurado cada vez en forma más fina durante esta tarea. Dar la sal, hacerlo con esa intención correcta, la inamovilidad respecto a esta intención es fundamental y también es gradual, no se puede estar de un momento para otro en una inmovilidad respecto a esto, uno va a partir desde otra punta, así que tiene que ser un proceso, desde lo más inmóvil a lo más fijo, desde una intención casi mínima al comienzo, para estar luego todo el tiempo con distracciones terrenales, a una atención casi el 100% en lo que es Atzilut en el mundo de la corrección. Esta combinación entre lo que es la harina y la sal, en un proceso a un ritmo adecuado, va a dar frutos, va a dar hijos que nacerán a consecuencia del mismo. Si uno le mezcla el agua de la Torá allí, genera ese pan, que en esa mezcla adecuada va a estar como alimento. Dar la sal, hacerlo con la intención correcta, la inamovilidad en esa respecto a esa intención es lo que se habla con ese dar la sal. Y el motivo de sacrificar un animal, como es el caso que se menciona acá en la Parashá Pinjas, párrafo 219, refiriéndose a lo que son las enumeraciones de esos brillos de la Clipot Nogá, de lo que son los brillos de las Clipot, ese Venus, ese brillo de melancolía, dice llamado Jordán, o sea, Jordán, que es el río, descendiendo y ascendiendo. Y también refiere a lo que es la Parashá Bereshit en el párrafo 222. Comentarios: descensos y ascensos en lo que son las aguas de ese río, del río Jordán. Este sitio que está en el límite entre lo que es Israel y Jordania. Es un río que tiene características de agua dulce y de agua salada en exceso.
desde sus comienzos en el norte de Israel hasta su desembocadura en el Mar Muerto, finalizando 8 veces con más sal que los océanos. O sea, es un río que termina completamente salado, 8 veces multiplica su cualidad de sal respecto a lo que es el océano en sí. En ese río, en el río Jordán, fue bautizado Yeshua. Es interesante notar cómo este río tiene todos los niveles de salinidad, desde los más insignificantes en su comienzo, a niveles más concentrados en exceso, donde toda la vida física se convierte en algo imposible. Unas características físicas que tienen que ver con lo espiritual sin duda y también con la historia un poco de lo que es relatado en la Torá. Después está puesto como anexos, de hecho no en este capítulo sino en otros, pero están mencionadas acá la Parashá Pinjas 2.19, y ya la vimos en realidad en capítulo 7, anexo 4, y también en el capítulo, en este mismo capítulo, en el capítulo 2, en el anexo 3, sí está mencionado con más detalle lo que es Bereshit 2.2, que si se quiere luego se puede mirar cuando habla de este ascenso y descenso de las aguas del río Jordán. Y terminamos lo que es el párrafo del texto, y hay algunos anexos que estuvimos viendo y que no nos leímos en su momento y que están acá para ser leídos. El primero es la Parashá Vayera, página 109, es cortito. Luego tenemos Bereshit desde 2.21 a 2.22, que es lo que hablábamos recién del río Jordán. Y bueno, vamos a ir leyendo estos textos. No es muy largo lo que queda. El primero de ellos habla de Parashá Vayera, página 109. No me acuerdo bien dónde estaba en el texto, cuando la hemos mencionado. Estaba al principio, acá dice, como se mencionó la Parashá Vayera, y de esta parte del mal en el alma animal se nutre el Yetzer Hará, la mala inclinación, que esto se ha encontrado disponible en Samael, en este ángel que viene desde el lado del mal, que de hecho es el principal de los ángeles de ese lado. Y en esa Parashá Vayera, que va a estar estudiada acá y lo vamos a leer ahora en el anexo 1, se habla de Abraham, se habla de los árboles, de los muchos árboles que plantó antes de llegar a la tierra prometida de Canaán. Cuando fue llamado hacia esa tierra, él plantó como muchos árboles por el camino. Donde quiera que estuviera su morada, plantaba árboles, pero estos no ascenderían a ningún lugar correctamente, excepto cuando su morada estuviera en la tierra de Canaán. En todos los otros casos, se dirigirían a Sitra Achra y no darían frutos. Habla un poco de esa mala inclinación y cómo eso sucedió en la historia en sí, en ese relato de lo que fue el trayecto de Abraham desde su tierra original hasta Canaán. Voy ahora sí a leer el texto. Solo estaba recordando en qué parte del texto original lo estábamos leyendo. Dice acá lo que es, está copiado en arameo, en hebreo, y acá está ya la traducción. Dice, llegó a ver que Abraham plantó un árbol donde quiera que estuviera su morada, y no ascendería a ningún lugar correctamente, excepto cuando su morada estuviera en la tierra de Canaán. Y en este árbol sabría quiénes se aferraban a Dios y quienes se aferraban al trabajo extranjero. Abraham es Gesed, Abraham de los 3 patriarcas es esta Sefirá, que está del lado de la misericordia, del lado del deseo de dar. Intentaba siempre conectar al Creador desde este sitio, desde ese dar puro hacia arriba y hacia abajo, como quien dice, o sea,
estaba poniéndose en manos de él todo el tiempo, poniéndose en manos de Diná, desde allí obtenía Gesed, y esa Gesed la daba hacia todo su pueblo. Siempre con esa intención correcta, pero no siempre en terreno fértil. Esa misericordia no siempre daba frutos, por decirlo así. Ese dar continuo no siempre tiene por qué ser bien recibido de alguna manera. Experimentó en muchos terrenos antes de llegar a la tierra prometida, ahí donde ya estaban las almas correctas de Israel, que iban a estar vinculadas ya a un trabajo santo, donde el Creador le expresó que se dirigiera, porque allí sí sus árboles tendrían frutos y sería el líder de una gran nación. Luego menciona acá la palabra árbol, y la palabra árbol que menciona, tal cual está aquí expuesta, tiene una geometría que es característica de otras palabras que son completamente importantes para vincular qué es lo que está haciendo Abraham en ese momento. O sea, Abraham plantaba árboles en ese camino, pero ese árbol tiene geometría 91. Estamos hablando que es la misma geometría que la Sukkah, o sea, esa tienda que se hacía en ese desierto, la misma geometría que Malach o ángel, o que Amén, o que Adonai Havayá. O sea, él estaba conectando con el Creador en esos sitios, en esa forma que él tenía de dar esa gesed, en ese plantar ese árbol, por decirlo de alguna manera, viendo un poco lo que es la geometría de la palabra de lo que estaba haciendo. Adonai Havayá es los nombres del Creador en lo que es la cabeza, en lo más elevado, en Havayá, y Malhut, conectados entre sí. Estaba como vinculando en ese árbol lo más bajo con lo más alto. También a Elohim, tiene esa geometría 91, y también el trono Kisui. O sea, todas palabras que están mostrando que ese árbol es una forma de vincular esa tierra con lo divino. Y decía que no siempre esa tierra, ese árbol nacía derecho, por decirlo de alguna manera. Por nombrar referencias a lo que es la fuerza del acercamiento al creador que había en eso que estaba haciendo, en ese árbol plantado. Habla de la conexión al mismo y de la fuerza correcta en el gobierno de todo el cuerpo, debido a esta conexión con la intención adecuada. De hecho, si miramos lo que es la palabra intención, como ya vimos en lo que era la palabra sal, que era la gematría 78 más el 3, que tenía una gematría 81, la palabra kavaná, si uno esa kavaná la hace completa, la junta con una yud, por decirlo de alguna forma, que es la primera letra del nombre santo, une esa intención con lo que dirige el nombre Havayá, es como dirigir la intención hacia él. Ahí llegamos también a lo que es esa gematría 91, que es lo mismo que mencionábamos hoy, estar en ese plantar ese árbol, o estar construyendo esa sukkah, o estar en los nombres, en el amén, o en los nombres que mencionamos allí. Abraham planteaba árboles. Él solo sabía dar. Era el aspecto de misericordia absoluta. Ya sabemos que la misericordia no es una característica por sí sola de conexión con lo divino. Se necesita la severidad también. Luego vendría Isaac y luego Jacob para plantear lo que es ya el medio y el equilibrio entre ambos. Pero en el momento de Abraham plantaba esos árboles, a veces lo hacía en lugar donde podía dar frutos, a veces no. Él tenía claro que solo con Gesed y solo poniéndose en manos de lo divino llegaba hacia el Creador, y es lo que él sabía hacer, por decirlo de alguna forma. Y eso es verdadero, es solo por Gesed y solo poniéndonos en sus manos que vamos a poder transitar este camino en el cuerpo, y en esa cabeza de ese cuerpo hay que ponernos siempre en sus manos y ir más allá de nuestra comprensión. No existe otra forma de conexión que no sea a través de Gesed. Y él lo hacía tanto como podía, trataba de enseñar esa característica a todo lo que había allí, y plantaba árboles por todos lados, en todo el camino, en todo ese camino, aunque no hubiera llegado a la tierra prometida, él lo hacía igual. En todas las oportunidades que tenía, con todas las personas que se cruzaba, tal cual está explicado en esa misma parashá. También en la parashá textual,
habla de que él lavaba los pies de todos los viajeros que llegaban a su tienda. Él estaba por fuera de la tienda esperando que llegara gente y estaba al servicio de esas personas. Se colocaba en la tienda, él colocaba la tienda al costado del camino. Él era el líder de todo ese pueblo y era como el primero en recibir a las personas que pasaban por allí en ese camino, a pesar del calor, precisamente para poder tener más oportunidades de brindar ese servicio al Creador de la forma que él tenía esa fuerza para hacer, que era esa cualidad de misericordia. Esta palabra, la palabra árbol, si uno mira lo que es la geometría de orden de la palabra árbol, o sea, el sitio donde se manifiesta la palabra árbol, la geometría de orden nos da el lugar de manifestación, tiene la geometría de orden 37, que es la misma geometría de orden que tiene la Sukkah. 37 es Josma, es la geometría de orden de Josma, es lo que baja allí, en ese lugar, en esa construcción de la Sukkot, en estos árboles, en esta Sukkot, que si miramos además la palabra Sukkah, también vemos lo mismo que hablábamos de los dos nombres, el nombre Adonai Javayá, porque si uno mira la palabra Sukkah, ve que por fuera tenemos una Sameh y una Hei, es un 65, por fuera está Malkut, y por dentro de esa Sukkah tenemos un 26, porque tenemos una Kaf y una Vav. Mismo en la construcción de la Sukkah vemos lo mismo que la Adonai Javayá, es esa columna de luz, ese 2x2 que hay que respetar, esos 4 mandamientos que hay que respetar para mantenerse en el templo, y lo mismo vemos en la palabra trono, que es ese templo que está apoyado en ese sitio. Ese trono se apoya en lo que es esos 4 mandamientos para poder el rey mantenerse ahí y estar conectado con Josma. Esa Josma está en la geometría de orden, como vimos en ese 37. Esa Josma que es manifestada cuando estas características son brindadas, bueno, pero también para poder ser brindadas hay que estar en esa tierra prometida, como el Creador le mencionó, para poder que eso tenga frutos, tiene que también ser recibido por personas que estén en esa afinidad de cualidades para poder escuchar. El nombre de la propia parashá que estamos estudiando y comentando, la parashá Vayera, esa parashá que también tiene que ver con toda esta intención. Era un párrafo un poco corto, pero que trataba de transmitir un poco ese trayecto de Abraham y esas características que hizo, que estaban vinculadas y mencionadas en el párrafo. En este párrafo que, como se mencionó en la Parashá Vayera, venía por acá, hablaba de las hijas de Lot, de los 4 fundamentos, las 4 partes básicas que había que actuar, quizá vinculado a esos árboles que también nacían mal cuando no se estaba en el lugar correcto. Bueno, ahí termina lo que es el comentario del primer anexo y vamos al segundo. Este segundo anexo que ya estamos en Parashá Bereshit, párrafos 221 y 222, que lo mencionamos recién, está vinculado a lo que son el ascenso y el descenso de las aguas del río Jordán. Por lo menos eso es lo que estaba hablando el texto cuando habla de esta Parashá Bereshit 222. Paso a leer y a traducir lo que dice aquí. Dice, y Moshe, ya hay un comentario en esta primera palabrita, recordar lo que es Moshe en su gematría, que estas mismas letras de Moshe son las mismas letras de Hashem, tiene no solo el mismo valor que Hashem, sino las mismas letras, o sea, ese mismo valor numérico que está dado para cumplir con las 365 mitzvot, que son desde lo que es el deseo de recibir. Él va a trabajar con ese pueblo para que atraviese todo el desierto
y pueda entonces trabajar con estas restricciones, pueda ser capaz de llegar a lo que es la tierra prometida, y es quien lidera a ese pueblo en ese trayecto. Adquirir esa capacidad es una fuerza que él tenía para poder otorgar a ese pueblo, para adquirir la capacidad de oponernos a todas las cosas que nos alejan de nuestro Creador. Porque quería poner extraños bajo las alas del divino. Dice los comentarios. ¿Cuál era esa fuerza? El poner a extraños, personas que actualmente dedicaban esa vida a servir a otros dioses, que servían a dioses extraños, para que comenzaran a servir al Creador. Solo Moshe, en realidad, en todo ese trayecto, era el único que lograba hablar cara a cara con Hashem. Era el único que tenía la fuerza para mirarlo cara a cara. El resto del pueblo de Israel, ellos fueron convencidos, dice acá, o sea, entre comillas, de hecho, tampoco fue tan así, porque hubo toda una generación que fallece en ese trayecto, salvo un par de personas puntualmente, que fueron los espías que hicieron lo correcto, como quien dice, pero después toda una generación tuvo que renovarse para poder llegar a esa tierra prometida. Fue un proceso lento y doloroso de esclavitud, primero en Egipto, luego 40 años en el desierto. En todo este proceso ellos avanzaron, trabajaron, se acercaron, hasta que lograron ser merecedores de entrar a esta tierra prometida. Pero en ese proceso muchos murieron en el camino, todos los egos tenían que morir para poder llegar allí. Y la tarea de Moshe en esa encarnación era llevarlos allí. Por lo tanto, cuando este objetivo se cumplió, cuando Moshe ya cumplió el objetivo de que esas personas estuvieran en la puerta de ese destino, ya no era necesario que esta alma siguiera viviendo, porque su tarea había sido cumplida, y de hecho Moshe fallece en las puertas de entrada a lo que es esa tierra. Moshe a nivel de Sefirot es Da'at, está en lo que es el límite entre el cuerpo y la cabeza, pero no llega a estar en la cabeza, está en ese límite, y él ayuda a recorrer todo ese cuerpo, y ya el resto es como que queda en manos de alguien más cuando ese pueblo sí entra en la tierra prometida. No llega nunca a comprender lo que allí sucede, no le correspondía a él estaba en la fuerza del 365, que era en esa parte de lo que son las clipot del deseo de recibir, de atravesar toda esa parte más dura. Pero a pesar de ello, siempre tiene la capacidad de ascender, él siempre estaba vinculado con lo divino todo el tiempo para poder hacer esa guía correctamente. En todas las circunstancias, con todo este pueblo pecador que estaba a su lado y rodeado por este pueblo, siendo el único diferente que intentaba ayudarlos, Moshe fue un hombre justo, por lo tanto, si bien en esa encarnación falleció en ese momento al cumplir su propósito de vida, en otra encarnación podrá volver a ayudar a otras almas en lo que es el proceso de Libur. Ya sabemos que las almas de las personas justas están allí transitando para poder brindar su ayuda cuando otras almas están en esa misma afinidad. Siempre están con ese objetivo porque esa es su intención. Ha llegado a cierto nivel de servicio al Ishma, que lo único que quieren es servir al Creador, y están de esa forma y en esa característica cumpliendo ese proceso de Ibur, porque ese deseo que es genuino y puro, que es de servicio, el Creador va a estar siempre dándole la oportunidad para que puedan hacerlo, y siempre también da la oportunidad de que eso se vincule a otras almas en esos procesos de Ibur cuando se vincula. Y pensó que eran de lo que fueron creados en él, y les dio la señal de Abraham. Dice, Abraham también había hablado a este pueblo, de hecho,
Bueno, estábamos terminando de leer este párrafo. Decía que Moshe fue un hombre justo, por lo tanto, que él va a estar, si bien fallece en esa encarnación, en ese momento, él, en realidad su alma, al ser justa, va a estar ahí al servicio en lo que es el proceso de Libur, porque ese es el deseo de toda persona justa, en particular la de Moshe. Y como este deseo es un deseo genuino y puro, el Creador siempre le va a la oportunidad de cumplirlo y de poder entonces estar en esa tarea de ahí en más. Dice, y él pensó que eran de los que fueran creados en él, y les dio la señal de Abraham. Abraham también se había dirigido a este mismo pueblo, de hecho fue el primero de todos los profetas, que trabajaba por medio de lo que es la fuerza de Gesed. Su poder era un dar absoluto e incondicional. Tenía la capacidad del creador de esa manera. Pero en este mundo, o sea, al aplicar esa fuerza que es tan pura y que él la tenía como natural y completamente, su forma de ser solo podía ser de esa forma, como quien dice, quien la recibía era que no estaba preparado para recibirla siempre, y para poder entonces que eso sí se fuera corregido también, tenía que unírsela con un poco de severidad. Eso fue lo que ocurrió en los siguientes patriarcas que vinieron. Porque como la maldad estaba en este mundo también instalada, y aparte también debe vivir ese aspecto del deseo de recibir, si solo se da esto bueno, no se alimenta ese lado del deseo de recibir que necesita esa restricción. Esto no puede ocurrir, es necesario que todo viva para que todo pueda conseguir este regreso a él y tenga que cada uno su proporción adecuada. Acá me quedó mal el número, dice, para que se logren superar las 365, que son 2 en 3, mitzvot negativas en forma pura y continua. Y se les dio la señal de Abraham, dice, los hizo caer. Iba profundizando en diferentes etapas del ego para poder rescatar chispas escondidas de luz que estuvieran abajo. Dice, como está escrito, y acá está referenciado al párrafo de Shemot 32:7, baja porque nadaste contigo. Cuando habla de que los hizo caer, o esa profundidad hacia distintas partes del ego, menciona entonces a la enseñanza en Shemot 32:7. Dice, porque todo siempre es un proceso individual, cada uno tiene que hacerlo en sí mismo, y luego, si el justo realiza este proceso correctamente en su propia persona, tanto de día como de noche, luego por radiación, cuando una persona hace el trabajo consigo mismo, solo consigo mismo, eso también va a estar unido al resto, porque todo está unido arriba, y eso por radiación va a ser transmitido a toda la creación. Va a repercutir en todo, va a repercutir siempre en el todo. Repercutirá directamente en la misma. De igual manera, si no lo hace, y también si no lo hace y tiene fuerzas hacia el deseo de recibir, hacia el ego, va a estar como generando también, o dando más fuerza a esa citra asra, a ese ego que está también como vinculado. Irá tomando también cada vez más control y poder sobre la situación. Shemot 32:7, que es lo que estaba mencionado acá en el párrafo, dice, y el Señor dijo a Moisés, ve, desciende, porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto ha actuado de manera corrupta. Siguiente párrafo. Porque no recibieron la letra Hei por miedo a lo que es la letra Yud y por amor a Hei. El pueblo de Israel, el pueblo que estaba acompañando a Moshe, amaba lo que era la Hei inferior, amaba
Malhut, o amaba esos aspectos que estaban ya vinculados a los deseos materiales. Ellos constituyen los elementos de este reino que han tenido que atravesar todo ese parsuf para poder purificarse. Pero elegían moverse una y otra vez hacia otros dioses en lugar de conectar a la letra Yud, que es la que está vinculada a nuestro creador. Ellos no recibieron la Hei superior, dice. No recibieron la Hei, menciona el párrafo, por miedo a la Yud, no fueron a Binah por miedo a Josmá, no querían mirar mar a cara al creador, entonces no fueron a la Hei de arriba, no se elevaron hasta Tiferet donde podían vincularse con ella, por amor a la otra Hei, a la Hei que estaba abajo, que estaba en ese deseo de recibir. No recibieron la Hei superior a causa de esta actitud. Él ha descendido en su escala, lo cual es la letra Ba. Entonces, para poder hacer ese vínculo, para poder ayudar, es como que esa letra Bab hace esa conexión. La Bab es como una Hei, una Yud estirada hacia el cuerpo, estirada hacia abajo. Es un elemento masculino, pero que está como en esa unión hasta lo que es Malhut mismo. Bab es la cabeza en el cuerpo. Esa cabeza está en lo más alto, pero hace toda la conexión en toda esa zona con carencias. Es también las fuerzas del creador queriendo ayudar. Él no tiene comprensión de lo superior. Sabemos que la Bak es un aspecto que no tiene cabeza. Es un aspecto Bak. Son 6 finales, esos 6 lugares que están en esas 3 dimensiones. Pero, a pesar de tener esa característica de carencia, por no tener también comprensión, no tener capacidad de corrección, quiere estar dando y está al servicio del creador y tiene una fuerza hasadín para poder brindar. Cualquiera sea la circunstancia, puede regresar el camino de vuelta. Él entonces comienza a formar parte de esta Sefirot de Seigampín, ya que Bab es Seigampín en lo que es el nombre Jabayá. Moshe es Netzach. Sabemos que Moshe también es Da'at, pero en lo que es la escritura del árbol también sabemos que Moshe es Netzach. Ya que va por debajo de Tabur, o sea, él, para unirse con el pueblo es como que está, el pueblo está en Malhut y él está en Netzach como desde lo masculino brindándole ahí, como conectado hacia Yesod, y de Yesod que está Malhut ahí pegado para poder estar brindando luz y conectado con lo divino desde ese lugar. Para que puedan escuchar quienes están allí, sumidos en esa oscuridad. Por un lado él es Netzach, pero también por otro lado él logra mirar a cara al Creador y él puede elevarse desde donde está, vinculado al pueblo, a lo que es Da'at. Porque en los estados de comprensión llega a lo más alto, ahí a lo que es la parte que separa cabeza y cuerpo, para conectar y acumular todos los procesos MAD, todas las comprensiones que se vayan haciendo estén ahí como presentes, y lleguen a este ser cada vez que realiza man en forma pura, ese lugar Da'at se queda con ese resultado, y ese resultado estaba como contemplado en Moshe para ayudar a todo el pueblo en su camino. Ahora, ahí terminó lo que es el párrafo 2.21, que lo pusimos antes, y ahora sí vamos al 2.22. Copié los dos porque estaban como medios unidos. Dice, y la letra Bab bajó con él para que no se perdiera entre ellos. Y entonces baja la Bab, baja este Moshe, lo que menciona el párrafo en Shemot, dice, el Señor le dijo a Moisés, ve, desciende, porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto ha actuado en forma corrupta. Entonces, estaba en Da'at y lo manda para abajo al Creador para que ayude al pueblo. Dice, este tiene siempre que estar conectado, este pueblo no puede como desviarse, y realiza su tarea allí. Entonces descendió a las entrañas de su pueblo, de toda esta estructura sin conexión y con mucha carencia, para poder ayudar desde allí. Que el futuro
que el futuro está en el secreto, en el Sod, de lo que es el Gilgul, la reencarnación, para intervenir entre ellos en el exilio, entre muchas noches, entre muchas edades. Dice, normalmente la palabra Gilgul se escribe sin la letra Bab. Es un detalle que vemos, que la palabra Gilgul tiene esta escritura, que es Gimel Lamed, Gimel Lamed. Ahora vemos que también la puede escribir con la Bab. Cuando se escribe sin Bab tiene un valor numérico que es 66. Ahora, cuando agrega la letra Bab, cambia ese valor numérico en la palabra Gilgul y pasa a valer 72. 72 es el valor numérico de Gesed. Es como que ese Gilgul tiene que ver con esa Gesed. Y también es el 72, esa Gesed, en su parte interna, tiene a Josma, porque sabemos que esa Hasadim cubre un pequeño vestigio de Josma para dar vida allí como a la distancia. Y sabemos que 72, además de ser el valor numérico de Gesed, y que es en este caso ese Gilgul que viene a ser ese Moshe que baja en esa Bab, es el relleno del nombre Javayá en Josma, es el relleno de lo que es la luz de esa Josma que llega al cuerpo a través de esa Bab, a través de Gesed. Y desde cada descenso, que va a ser un nuevo comienzo, cada vez que uno baja, y desde allí hay una oportunidad para un nuevo nacimiento, para un nuevo Gilgul, para una nueva encarnación. Desde allí, al ascender, cuando se realiza ese man en forma pura, esa conexión hacia lo superior es posible y esa nueva instancia de vida es posible. Un nuevo nacimiento es llamado esa reencarnación, esa oportunidad que existe en ese vínculo, en ese proceso. Y esto debe ser realizado noche tras noche. Habla ahí que son todas las Erev que hay que hacer esto. En muchas noches hay que hacer estos exilios y hay que hacer, desde esas noches, hacer esas reencarnaciones. Debe ser realizado noche tras noche hasta cumplir cada una de las mitzvot. Dice que son sus almas por parte de lo que en ellos se dicen. Y de nuevo hay una mención en la Torá, al Tanaj, mejor dicho, menciona a Isaías 51:6. Dice, porque el cielo como humo fue salado, se desvanecerán como el humo, dice, y etc. Acá copié en realidad algún párrafo más, esto es 51:6 de Isaías, pero copié del 51:5 al 51:7. Los textos dicen lo siguiente, los tres párrafos. Dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos castigarán a los pueblos. Las islas me esperarán y en mi brazo confiarán. Levanta tus ojos al cielo y mira la tierra desde abajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se pudrirá como un vestido, y sus habitantes morirán igualmente. Y mi salvación será para siempre, y mi justicia no desaparecerá, ser abolido. Acá quedó algo mal. Escúchenme, ustedes que conocen la justicia, un pueblo que tiene mi Torá en su corazón, y no temas el oprobio del hombre, y de sus injurias no desmayes. Este es el texto de Isaías. Todo este texto de Isaías habla de la reencarnación, de lo que es ese futuro de las almas, de cómo desde esos aspectos que uno haya cometido errores va a estar renaciendo y aprendiendo para ir atravesando cada una de esas etapas, de estas personas que según haya cumplido en una Torá en esa instancia en la tierra, en cada proceso
correcto va a ser que la clipot desaparezca, que se evapore, que sea eliminada como ese humo que habíamos visto antes, que tenía que ser como transformada y estar como haciendo que esa conciencia sea cada vez más nítida, para en esa ayuda de la reencarnación ir transitando esto. Dice, y estos son aquellos de los que Noé no se compadece. Estas personas, las personas que no hacen eso, que mencionan acá en el párrafo, mencionan las dos cosas, mencionan a la gente que se queda mirando al vestido, a la tierra, que se pudre, no sé, y que eligen el deseo de recibir y entonces van a morir, y también hay otros que eligen la justicia y esos sí se van a salvar. Entonces, habla acá de Noé, y también en lo que es la etapa de Noé hubo una instancia similar. Estas personas que eligieron ese deseo de recibir en lugar del deseo de dar, nos brinda entonces varias referencias a la Torá, que nos muestra qué ocurrió con esas personas que no eligen correctamente, como al resto de la generación de Noah, que muere en ese diluvio por dicha causa. Porque eran los que se decían de ellos, y hay una nueva referencia, hay varias referencias de la Torá en este párrafo del Zohar, dice acá en Devarim 25, especializados en la memoria de Amalek. Comentarios. Dice, la resurrección masculina de Amalek, toda esta oración, que es lo que está escrito acá en realidad, masculino de Amalek, y no está resurrección, pero dice, la resurrección masculina de Amalek es una de las mitzvot realizadas en las 14 mitzvot. Y su propósito es conocer la simiente de Amalek, que es el pueblo que, según la Biblia, la Torá, peleó contra los hijos de Israel inmediatamente después que salieron de Egipto. Nuevamente menciona otra instancia en la escritura respecto a seres que eligieron por otros dioses. Y acá copié de nuevo la Torá en lo que es de Devarim, de 25:17 a 25:19. Dice, te acordarás de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo se topó contigo en el camino y cortó a todos los rezagados en tu retaguardia, cuando estabas fatigado y no temía a Dios. Por tanto será cuando el Señor tu Dios te conceda un respiro de todos tus enemigos alrededor de ti, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para la que la poseas, y borrarás de debajo de los cielos la memoria de Amalek. Esto que estaba mencionado allí, borrarás eso que es especializarse en lo masculino de Amalek. Dice, no lo olvidarás. Y Moisés no se salvó de ellos, no, y cayó sobre ellos. En cada una de las caídas entonces de este pueblo, nunca Moshe los abandona, ese pueblo que es su pueblo y que él estaba en esa función de dirigirlo, él siempre estaba intercediendo por ellos, siempre estaba apoyándolos, intentando que ese pueblo lograra llegar a esa tierra prometida. Si el pueblo cometía cierto pecado, él caía también para seguir ayudando y cumpliendo su tarea. Porque ese es el propósito de su vida, fue designado para guiarlos en ese camino, y cada vez que quien recibía la información fallaba, era como si fallara él mismo, porque como que él era el vínculo, y si el mensaje no llegó a ser comprendido,
es como que él también estaba en falta porque no pudo ser comprendido. Y entonces caía con él para acompañarlo en la nueva situación, desde donde hubieran caído, para desde ahí poder retornar al creador. Bueno, vamos a estar dejando por acá, no nos va a dar tiempo